Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema, entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, pues estamos en la última parte de capítulo 6. Estamos en vestigos de toda la armadura de Dios. Y aquí pues el verso que vimos ayer, ¿verdad? Es el versículo 17. Dice, y recibid el yelmo de la salvación. Escuche, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Bueno, entonces ya sabemos que el yelmo de la salvación pues va a cubrir nuestra mente. Porque luego a veces nuestra mente pues es algo difícil, Y realmente si no está bien asentada nuestra mente, digo, sobre todo más que nada, que nuestra mente deba ser puesta en el Espíritu. Entonces, si no está puesta en el Espíritu, pues luego es muy difícil, porque la mente puede pensar demasiadas cosas. Entonces, la espada del Espíritu es realmente la palabra de Dios. Fíjese, la coraza de justicia, dice Pablo, eso va en el pecho del sacerdote. Y básicamente, digo yo, nosotros tenemos que tener esa coraza de justicia. Y bueno, Apocalipsis 19, ¿verdad? Dice que con justicia juzga y hace guerra. Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Pues, si usted quiere decir la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que eso sale, ¿me explico? De la coraza de justicia. Dice el verso 18, Efesios 6, 18, dice, con toda oración y petición. Escuche, toda esta armadura, ¿verdad? Que simple y sencillamente ceñirse los lomos con la verdad, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, ¿sí? O sea, debemos estar vestidos con la coraza de justicia, perdón, se me pasó, y luego finalmente también el escudo de la fe. Todo eso es para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Digo, muchas cositas que el diablo va a intentar con nosotros. Él siempre está disparando sus dardos de fuego, Luego después el yelmo de la salvación es para proteger nuestra mente, nuestra salvación. O sea, lo que ya hemos recibido de parte del Señor. Y la espada del Espíritu, hermanos, el cual es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva que nosotros tenemos. Y cuando nosotros tenemos eso, entonces lo único que podemos hacer, ¿verdad? O sea, es hablar con la espada que vaya a salir de nuestra boca. Es decir, la justicia. La justicia, ¿me explicó? O sea, debe de herir al enemigo de Dios. Porque él puede pensar todavía muchas cosas, ¿me entiende?, de nosotros. Pero cuando le hablemos la palabra de justicia,
de cómo hemos sido comprados por medio de un precio, por medio de la sangre del Cordero, por cómo hemos sido propiciados de nuestros pecados, de cómo creemos en la obra redentora del Señor Jesucristo. Y Dios, pues, está obligado a justificarnos de acuerdo a su nivel de justicia. Y finalmente, ser reconciliados con Dios. Todas estas cosas, hermanos, es algo que debe de salir de nuestra boca, como la justicia de Dios. Digo, esa es la justicia de Dios. Entonces, estamos realmente hablando de la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es muy importante establecer el asunto de la justicia de Dios. Porque mire, fíjese lo que dice, se me hace que es Romanos 3, probablemente 20. Dice, ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Escuche, ninguna carne será justificada. ¿Sí, esto es 20? Sí. A ver, léelo por favor. Ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Amén. Escuche, o sea, la justicia es el aspecto prevaleciente de la ley. Si la justicia no se da, ¿me explico? Pues la ley sirve de nada. Fíjense lo que dice Romanos 10:4 se me hace, a ver. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y escuche cómo está relacionado. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué dice? Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Fíjese, ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Escuche, esa palabra debe subrayarla. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¡Wow! ¡Qué importante! ¿Eh? O sea, la ley no puede justificarnos, pero sí, o sea, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puede justificarnos, aprobarnos de acuerdo a su nivel de justicia. Qué maravilloso es eso, hermano. O sea, es la justicia de Dios. Si por la ley fuésemos justificados, otra cosa sería. Yo digo, otra cosa nos cantaría. Pero por las obras de la ley, escuche, ninguna carne será justificada. Sin embargo, con el Señor es diferente, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice Romanos 1:16-17, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Lo tienes ahí? Si quieres. Romanos 1:16-17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Dice, porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios
Escuche, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¡Wow! Maravilloso. Y Pablo dice, fíjese lo que dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios. ¿Por qué no se avergüenza Pablo? Dice, porque es poderoso, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por medio de la fe y para fe. Entonces, hermanos, la ley está carente de la justicia de Dios, pero por medio de la fe sí tenemos el acceso a la justicia de Dios. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Hay otro verso en Gálatas 2.16, ahí está otro verso que por 3 veces menciona la palabra justicia o justificación, ¿verdad? Que realmente es lo mismo. 2.16. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Amén. Fíjese todas las veces que hace énfasis. O sea, ninguna carne va a ser justificada por las obras de la ley, pero sí podemos ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero hacer hincapié en que la justicia es lo que da veracidad, lo que da verdad, lo que da el poder. Si nosotros fuésemos justificados por medio de la ley, pues hermanos, eso sería otro cantar. Estaríamos en otro cantar. Pero ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, escuche, para justicia a todo aquel que cree. Si nosotros no podemos quitar la justicia de en medio, hermanos. La justicia es lo que le da el poder realmente al evangelio de Dios. Así que en realidad, o sea, quisimos hacer el énfasis, ¿verdad?, de esto. Ahora, Pablo dice que cuando nosotros usemos la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, Pablo dice, con toda oración y petición. Cuando usemos la espada del Espíritu, debe ser con toda oración y petición. Y Pablo dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Y no se les olvide, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Wow, tremendo nuestro hermano Pablo, Dice, y por mí, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Hermanos, pues no sé, yo digo Pablo está en estos versículos muy fuerte, pero también está diciendo muchas cosas, muchas cosas. Dice, y orando por mí. Hermanos, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
el misterio del Evangelio. Bueno, cuando Pablo usa esta palabra misterio, él está implicando desde la eternidad pasada. Y fíjese, a mí me gustaría, el misterio del Evangelio. ¿Ve? Entonces, me gustaría realmente, allí en Génesis 15:6, ¿verdad? O sea, el Señor le predicó el Evangelio a Abraham. Y Abraham creyó, escuche, Abraham creyó a Dios y Dios se lo tomó por justicia. Allí inicia, hermanos. Gloria al Señor. Seguimos en esto, hermanos. Amén.